Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Eh, el- Fíjense, este mes se celebra el Día de las Madres y a mí el tema me gusta mucho porque a mí me gusta muchísimo celebrar, o sea, yo pienso que la vida hay que celebrarla y qué bueno que hay un día para todo y se celebra todos los días del mundo, se celebra algo. Bueno, ayer era el Día del Químico. Y yo no soy ingeniero químico porque por circunstancias, porque soy una mujer del campo. Yo me crié en un campo de Neiva, entonces no teníamos familiares aquí en Santo Domingo, en la capital, a dónde venir a estudiar. Y éramos muy pobres. ¿Cómo se me iba a pagar a mí dónde vivir? Imposible pensar en esa posibilidad. Entonces, yo estudié en Barahona la licenciatura en Educación, Mención, Biología y Química, que era lo que estaba más cerca. Pero luego, cuando tú quieres algo del corazón, como lo quería yo en ese momento, yo quería ser químico, pues lo conseguí de otra manera. Hice maestría en bioquímica. Así que yo ayer me sentía como, uy, qué bien. El día del químico yo me siento ya una química. Qué bueno. Pero el día del químico es un día que es realmente relevante en la vida de los profesionales de esta área, ya que tienen una incidencia enorme. Cuando hablamos de la química es vital en la vida de todos los seres vivos, de todos nosotros los humanos que podemos entender la vida. Y esto, cuando lo digo, me refiero a que todas las actividades que podemos pensar y mencionar tienen que ver con la química. En ocasiones no se entiende eso y de hecho, cuando yo tengo una asignatura que es química básica, que esa química como básica al fin se le da a todos los estudiantes que entran en la universidad. En ocasiones tengo ahí gente que van a estudiar medicina, pero otro lo que va a estudiar es derecho, algunos economía, y entonces se preguntan, pero en economía, ¿para qué me sirve a mí química? Entonces, la química nos sirve a todos, para todo. Entonces, imaginen ahora todos ustedes están escuchando y están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero para ustedes entender, hay conexiones químicas, hay sustancias químicas que se están produciendo en su cerebro que permiten que usted pueda escuchar, que usted pueda ver, que usted pueda entender. Y si esas conexiones no se estuvieran haciendo, entonces tuviéramos un problema serio a nivel de salud, porque esas conexiones químicas, porque esas sustancias químicas no se están produciendo. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida que vamos a ver, hay una influencia decisiva, fundamental de la química, que es necesaria e indispensable. Nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la casa, todos los productos químicos que utilizamos, en ocasiones la gente piensa que ser ingeniero químico es hacer un champú, hacer un rinse, hacer un acondicionador, hacer una... Y no es eso, bueno, es eso, pero eso es lo mínimo, eso se aprende en algunas de las asignaturas, eso no es ser ingeniero químico. Un químico es mucho más que eso. Un químico también es para procesos. Al hablar de la química, estamos hablando de la vida, estamos hablando de lo que es, incluso si nos tomamos algo de agua, este es el líquido vital que mantiene, es el disolvente universal, que mantiene la vida de todos los organismos vivos. Donde quiera que está agua, este es el disolvente y es indispensable y es vital y forma el 70% de nosotros está formado por agua. Lo que somos es materia orgánica que está compuesta exclusivamente por carbono, hidrógeno. Así que nosotros somos eso. Las proteínas que nos forman están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno. Al final lo que somos somos una sustancia química, somos materia. Por lo tanto, el día del químico, entre nosotros, se mencionó, y yo siento que es algo como tan relevante que nosotros todos deberíamos saber eso.
Pero bueno, ese mismo desconocimiento de por qué hay algunas cosas que ni se les da importancia es justo por lo que nosotros tenemos que seguir conversando todo el tiempo en este programa, sobre la importancia que tienen cosas como esa. Cuando hablamos de la química y vemos la industria, pues a partir de los diferentes avances en la química es que tenemos los avances en la industria, porque si no tuviéramos esos avances, fíjense, la química farmacéutica permiten que tengamos todos los diferentes medicamentos que hoy vemos, ¿no? Si no tuviéramos esos avances en la química, pues nosotros no pudiéramos disfrutar hoy de tener lugares que están libres de patógenos, por ejemplo. Y podemos decir que tenemos enfermedades ya erradicadas por haber sido capaces de sintetizar fármacos a partir de la utilización de las técnicas químicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del área mía, genética molecular, la parte molecular es pura química, pura bioquímica, donde vemos los genes, por ejemplo, la estructura del gen y qué hay ahí, cuando hay cambios, cuando hay mutaciones puntuales, cuál fue la molécula que cambió. ¿Mm? Entonces, la mayoría de las enfermedades que tienen es una base genética, o la mayoría de las enfermedades que tienen una explicación, que tienen una base molecular, esas moléculas, eso es pura química. Entonces, la química es algo que es inherente al ser humano. No podemos ninguno de nosotros decir, pues no me gusta, no sé de eso, no la quiero estudiar. Ok, usted podría no gustarle, como han dicho algunas personas, pero eso no quita que usted está viviendo porque está respirando. Y cuando usted respira, inspira, entra oxígeno y expira, sale dióxido de carbono. Y ya estoy hablando de pura química. Cuando allí dentro de mi cuerpo se hace el intercambio de gases y cuando hay una sustancia, una molécula, una proteína que se llama hemoglobina que transporta ese oxígeno, que la hemoglobina es una proteína y es un compuesto puramente químico. Entonces, la química es una ciencia sumamente importante, en la cual todos debemos saber. Por eso es una ciencia básica y también una ciencia aplicada, que tiene entonces sus aplicaciones y sus ramas y que se divide en muchas ramas. Una de ellas es la bioquímica, que es la que yo estudié, que es la ciencia, que es la química de la vida, que es definitivamente la más interesante, la más hermosa, porque estudia la vida. Pero hay otras químicas, que es la fisicoquímica, que estudia la química, donde está las leyes químicas, las leyes físicas, y vamos a tener también la química que tiene que ver con la química analítica, y vamos a tener la química orgánica, que estudia los compuestos del carbono, donde está, y entonces a partir de ahí tenemos todas las aplicaciones a partir de, por ejemplo, de los hidrocarburos, la gasolina, el gasoil, todos estos que ustedes saben que es tan relevante para nosotros. Y la química inorgánica, que tiene que ver con otras cosas. Así que aquí yo estaba aquí hablando de química. Entonces yo supongo que ha venido a mi rescate porque me voy por mucha ciencia y entonces él dice, vamos a hacer un equilibrio. Y ha pensado don Alfonso, vamos a hacer un equilibrio. Saludos, saludos Paula, saludos maestra, saludos país, saludos mundo. He disfrutado mucho el programa hoy porque esa intervención del maestro sobre el tema de la agronomía, su utilidad, su función, su importancia vital y el dominio que tiene de la materia, cómo nos ayuda en la orientación importante. Usted habla de la química como una materia básica y eso es así, y eso es fundamental, hablar de estas cosas, pero me llama la atención que en la República Dominicana no hay preocupación por el estudio
de las ciencias básicas. No hay la suficiente promoción o crear el entusiasmo en la juventud que están en secundaria o en los liceos para que escojan una carrera básica, porque sin esta carrera básica en una sociedad no es posible avanzar hacia el desarrollo. Podemos tener muchos agrónomos, muchos médicos, muchos abogados, pero si nos faltan químicos, matemáticos, físicos, biólogos, nos van a faltar muchas patas en la mesa. Entonces, eso nos crea mucha dificultad y al fin y al cabo tendremos que importar ese tipo de profesionales para que nos acompañen en el necesario desarrollo de la sociedad. La sociedad no solo se desarrolla con el veterinario, con el agrónomo, con el médico. Hacen falta los otros, porque la sociedad de hoy es muy compleja. E incluso todo el tema de la informática es fundamental. Por eso entonces ha habido un boom con el tema de la informática, como lo hubo en los años 80 y principios de los 90 con el mercadeo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las ciencias básicas. Uno va, quizá aquí sea la Universidad Autónoma la única que tenga la carrera de física o de química. Es difícil encontrarla en otra universidad y aún en la UAS, con todas las facilidades que se dan, es posible que esas escuelas tengan muy pocos estudiantes, independientemente de la importancia que tienen esta materia que son básicas. Usted tiene razón, don Alfonso. Históricamente, la escuela de física, históricamente creo que tiene como 105, 110 personas inscritas ahora, que eso es rarísimo, porque siempre están como por 50, 60 o así. Y ahora hay un director de la escuela de física que se ha preocupado y se ha empleado y creo que ha triplicado y llegan a 100 y pico, imagínense. Sin embargo, en esto hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para encontrar esa desmotivación. Lo primero es que desde el octavo curso que se da ya unos primeros elementos de física, tuvimos maestros que no manejaban la materia, no por culpa de ellos, fue el sistema que lo fue arrastrando, porque si no tenemos profesionales suficientes en química o en física, se traduce entonces a una docencia precaria en esa disciplina. Y si no tenemos buenos maestros, no hay incentivo para los muchachos entender la materia y creen que la materia es dura, por vía de consecuencia son muy pocos los que se entusiasman con ella. Sin embargo, los que estudian física, los que estudian química, los que estudian matemática y la dominan, se enamoran de la materia, encuentran suficiente atractivo para comprometerse, para consagrarse a ella y sentirse orgulloso de haber estudiado esa materia y sienten lo útil que es. Comentábamos aquí en días pasados usted y yo la importancia, lo práctico en la vida cotidiana de la matemática. Para todo necesitamos matemática, pero no estudiamos matemática y sin embargo la empleamos en la vida diaria. A veces uno va al supermercado y cuando uno compra, mete en el carrito o en la coseta de mano los artículos y vamos a la caja y nos tiran 1.800 pesos en 3 cositas. ¿Cómo va a ser? Simplemente la matemática hace falta para hacer los cálculos de lo que nos vamos a llevar. Y lo otro es que ¿dónde están los niveles de vida de los que estudian química, de los que estudian física? ¿Dónde está su ocupación en el mundo productivo? ¿Dónde está una política de Estado que el Estado haga conciencia de la necesidad de impulsar el estudio de estas materias y de que nuestra juventud estudie esta materia y se desarrolle en ella? Y que además que los que estudian estas materias, que no son muchos, debían tener un nivel de vida aceptable para seguir investigando, para seguir entusiasmados ellos y entusiasmar a los otros. Entonces, esas cosas son importantes, pero si en el Estado no hay esa cultura de entender la importancia que tienen esta materia, vamos a tener esas debilidades. Me encanta los enfoques que usted hace con los invitados de esta materia básica para ver si hay un relanzamiento de la misma, porque la verdad es que nuestras universidades, la mayoría no tienen esta carrera porque no tienen estudiantes. Y fuera de la UAS, todas las otras son empresas económicas, son empresas. Y a una empresa lo que no le da beneficio, no lo tiene en su carpeta productiva. Eso no lo tiene en su carpeta de servicio. La UAS la tiene porque no es una empresa económica, porque es la universidad del Estado. Parte de por qué tenemos que valorar y seguir protegiendo lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo como un patrimonio de nuestro país, que es una universidad
que hace aportes que nadie valora. Ese tipo de profesionales que, como usted sabe, son vitales, sin embargo, solamente lo forma la UAS. Las demás no, porque eso no es negocio. Las demás están formando todo aquello que es negocio, porque eso es lo que ellos tienen. Pero el químico participa en la formación del médico, en el área de bioquímica y otra química especializada, participa en la formación del agrónomo, porque un agrónomo no está formado para ser profesor de química, aunque en algún momento esté impartiendo alguna química en el área de agronomía. Tiene que ser un químico especializado en esos temas para entrar en la formación del agrónomo, pero en la formación del biólogo, en la formación del médico, en la formación incluso de los educadores, del que estudia educación, porque el que estudia educación pura, una o dos químicas debe recibir en su currículo, ¿no? Y debe impartir el químico como tal, lo propio la física, lo propio la matemática. Entonces, estas son cosas fundamentales. Así y me alegró mucho ver la intervención del maestro, porque nos ayuda a entender cómo también, aunque no era el tema, pero él lo dejó planteado, la degradación de los suelos, porque en la medida en que vamos extrayendo productos, por ejemplo, él ponía el caso del guineo, que consume mucho potasio, vamos empobreciendo nuestro suelo en potasio, porque la fruta va asumiendo ese nutriente que está ahí, y el guineo lo exportamos, ese potasio que se va de acá en el guineo, en la fruta, en Europa, que es nuestro principal mercado, se queda con ese nutriente, porque ellos seguro que no botan simplemente la cáscara, la usan para abono orgánico, porque es una sociedad con otro desarrollo, y entonces nosotros tenemos que importar fertilizantes que tengan el componente del potasio para poder fertilizar nuestro campo de banano, de guineo. Entonces, la naturaleza es un todo muy armónico y hay que verlo, y hay que tener esa mira en los procesos productivos para entender qué debemos retener acá para seguir en ese proceso productivo. Fue muy interesante la intervención del maestro. Ojalá tenerlo de vez en cuando con estos temas, a él y a otros profesionales de nuestra universidad, para que nos ayuden a orientar en estos temas básicos, sobre todo jueves y viernes, que estamos dedicados a esta parte del conocimiento y de la educación como tal. Gracias, maestra. Por nada, bueno, a mí me gustó mucho, de hecho ya se ha comprometido a participar de nuevo con nosotros con algunos otros temas, porque me dejó muchas dudas, o sea, todo lo explicó muy bien, pero me fue abriendo más curiosidad, es la palabra, por más cosas, sobre todo ahí cuando explicó aquello del guineo, eso fue un ejemplo, yo no lo había pensado así, de verdad. Y es que hay un ciclo de todo esto y uno se asegura de que las cosas vuelven a la tierra, pero ¿en cuál suelo? O sea, todos estos nutrientes que se extraen y se exportan, es verdad, eso volverá, pero no en nosotros. Pero lo nuestro es grave porque realmente cuando uno lo piensa así, aquí no se recicla. Aquí entonces esos restos de alimentos no se reciclan como para que esto vuelva a nuestra tierra a fertilizar el suelo. Entonces es por eso que tenemos que estar haciendo mano de los fertilizantes y por eso que somos tan dependientes. Hay muchas cosas que no se saben y que uno no las ve como deben ser. Y ahí están los profesionales y esa es la importancia de tener los profesionales y de que los profesionales estén comprometidos con su trabajo y con lo que hacen. En los años 80 aquí se habló mucho de agricultura orgánica, hubo un gran entusiasmo, muchos técnicos nuestros se prepararon, estudiaron esta disciplina, porque es una disciplina como tal, que requiere horas de estudio. En mi caso, llevé a Cuba cerca de 480 profesionales agrícolas a estudiar, a pasar un curso de agricultura orgánica, una especie de posgrado, y todos esos técnicos están acá, con una experiencia, con un conocimiento acumulado. El conocimiento no se pierde, está ahí. La gente puede ponerlo en un rinconcito y no lo usa en la vida diaria, pero lo tiene. Rápidamente lo puede sacar y ponerlo en práctica. En agricultura en un momento hubo una división de agricultura orgánica
hubo algunas personas que se inquietaron, tuvieron la iniciativa de empezar a producir abono orgánico en diferentes puntos del país, Jarabacoa, Constanza, Moca, aquí mismo en la capital, pero no tuvo mercado, porque no se creó una cultura hacia la producción orgánica y sobre todo de abono orgánico para ir sustituyendo los abonos químicos que son muy costosos, y el abono orgánico es mucho más efectivo porque no solo contribuye a la alimentación de la planta, sino que alimenta el propio suelo, mejora la calidad, mejora la estructura del suelo. Lo que no hace el abono químico, el abono que se importa, no mejora el suelo. Pone un alimento ahí que la planta consume una parte, no todo. Usted pone 100 libras de fertilizante, una buena parte de materia muerta es arena, y en 100 libras de un abono es posible que el material activo que puedan aprovechar la planta sea solo el 22, el 26%. Lo otro es arena que está ahí, es materia muerta, que le sirve para la distribución. El abono orgánico es mucho más efectivo, es más lento, pero es más efectivo porque mejora la estructura del suelo, porque la decomposición de materia orgánica enriquecida con lombrices que actúan sobre ella para descomponerla y hacen posible que esos nutrientes puedan estar disponibles para las plantas. Sin embargo, desde el Estado no hay política continua, no hay planificación continua. Entonces, estas inquietudes que en un momento dado surgen, empiezan a desarrollarse, cambia un ministro, eso no es importante porque tienen otras prioridades, muchas veces la importación porque eso es negocio, perdónenme que diga eso, pero es la práctica en la República Dominicana, y entonces levantamos un esfuerzo y lo dejamos caer. Entonces, vivimos en esa dinámica. Ahora, con el tema de la pandemia, vimos la necesidad de la sostenibilidad, de tener preparación técnica, de tener condiciones propias para la producción, porque en una circunstancia internacional como la que vimos en la pandemia, teníamos que mirar hacia adentro, pero tenemos una agricultura que es prácticamente dependiente del exterior, una agricultura y una pecuaria, porque aquí dejamos de producir maíz porque era más fácil importarlo. Ay, cuando las condiciones internacionales varían, ¿cómo la importamos? Si no tenemos los dólares, ¿cómo importamos el maíz o la soya u otro pienso para la alimentación de las aves o de la granja, de los cerdos en granja? Entonces, dependemos mucho, nuestra agricultura depende casi totalmente de insumos importados. O sea, hay que mirar hacia adentro. Y en esto, entonces, estas profesiones básicas, estas materias básicas, nos ayudan a pensar siempre que tengamos gerentes en las instituciones y que tengamos políticas continuas, que entendamos que el Estado tiene continuidad, que no se trata de 4 años un gobierno hizo lo que ellos quisieron con un libreto que trajeron y luego vienen 4 años más y vienen nuevos funcionarios y traen otro librito. ¿Y el Estado qué? La nación no tiene continuidad en términos productivos. Entonces, eso hay que pensarlo. Pero yo no sé para cuándo será que vamos a empezar a pensar las cosas vitales de la nación, porque no podemos seguir dependiendo de importar. ¿Cuál es nuestra frontera agrícola? Muy limitada. Somos un territorio pequeñito con una población que va creciendo. En consecuencia, la demanda de alimentos va creciendo, pero no aumenta el área agrícola, al contrario, va disminuyendo de manera drástica nuestra área agrícola, pero tampoco aumentamos los niveles de capacidad técnica para aumentar los niveles de productividad asumiendo la tecnología. Y ahí habría que hablar de tecnología de punta, de agricultura de precisión, que requiere inversión y requiere técnicos calificados para esto y requiere productores que tengan las condiciones de asimilar esa tecnología muy desarrollada, muy avanzada, que muchas veces los técnicos que tenemos, que tienen 40, 50 años de ejercicio, que son los que están en el Ministerio de Agricultura, una población envejeciente, miren, no está en capacidad ya de asimilarla. Esos técnicos que tienen 45, 50 años de ejercicio, están para irse a la casa a descansar, a cuidar o a disfrutar los bisnietos. Esa es la realidad de la agropecuaria nuestra. Esa es la realidad de la agropecuaria nuestra. Cuando usted ve una movilización de los agrónomos, porque lo cancelan por salario, por pensión, por salud, por todo, usted le ve los rostros y las canas en la cabeza y dice, pero esta gente tiene nietos y tienen bisnietos.
¿Cómo pueden andar en un muro para subir a un cafetal? ¿O cómo pueden andar en una motocicleta para meterse en un arrozal o en un platanal? No. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. Y siempre le digo al sindicato de los agrónomos, porque hablo más de sindicato que de gremio, aunque debía ser un gremio, en la práctica es un sindicato, porque los que viven todos los días peleando por salario, por no cancelado, por reposición de cancelado, por pensiones y cosas de estas. Un gremio es una entidad científica que debe pensar la ciencia y hacer propuestas científicas para el desarrollo, para el avance de su área. Pero en el caso nuestro eso no es lo que ocurre. Entonces, hay un paquete muy complejo que requiere de autoridades desde el Palacio Nacional a los ministerios que entiendan una dinámica diferente. El mundo ha ido cambiando. Nuestra realidad hoy no es la de hace 30 años, porque hasta las exigencias son diferentes. Mayor población, menos área agrícola. Estamos obligados a producir más en menos y con menos. Y tenemos que mirar lo complejo del mundo de hoy y a entender que debemos ser menos dependientes de la importación de una cantidad de productos que son básicas para la cadena productiva en todos los niveles, en todas las áreas económicas y productivas del país. Ay, me pasé, maestra. No, está bien, está perfecto, porque todo eso que usted ha dicho va totalmente en coherencia con lo que hemos conversado en el día de hoy. A lo mejor usted le ha puesto el otro tonito de realidad, porque nosotros lo hablamos desde muy de la ciencia, a lo mejor usted lo ha puesto muy a la realidad, pero es así, tiene toda la razón. Y ya estamos llegando al final de este programa en el día de hoy. Usted, bueno, sí, agrónomo, le agradezco que haya entrado y que usted haya valorado las capacidades de nuestro invitado, porque que usted lo haya hecho es importante, porque usted es también un profesional de esa misma área. Así que vamos a tenerlo aquí con frecuencia, que nos ayude a entender estos temas y que nos colabore también facilitándonos otro maestro de la facultad para que también participen en el programa, tanto un viernes como puede ser un jueves, en el jueves agropecuario, ojalá. Eso es importante. Bueno, informarle que la pastora Jenny Matos no está hoy con nosotros porque tiene una situación familiar, está viajando para Santiago con un familiar de su esposo que está en una situación de salud muy difícil, y además parece que la pastora va a emigrar, así que ya veremos cómo hacemos el balance o el ajuste de los viernes con la ausencia de alguna manera permanente de la pastora Jenny Matos. Esto no está confirmado, por son las informaciones que ella me ha dado en el transcurso de la semana. Así que llegamos al final, maestra Paula Xiomara Méndez. Muchas gracias por estar corriendo el programa todo el trayecto y por ese invitado de lujo que tuvimos en este día. Muchas gracias. Gracias a usted, un fuerte abrazo, pues es una oportunidad para mí poder compartir en este programa, que es una forma de ayuda a nuestro país de que sea mejor. Así que... Y a propósito, ojalá invitemos un día a un químico puro para que hablemos de la importancia de la química. Usted lo puede hacer, pero si traemos un invitado, cambiamos rostro y otras voces, o otros matices. Un químico puro, como dice usted, porque yo química pura no soy. Que un día traigamos a un matemático, traigamos a un físico para ver esta disciplina, su utilidad, su importancia, el papel que juegan de manera transversal en otras áreas. Entonces, todo eso es importante. Pero en la práctica usted domina tanto la química como docente y en lo que ha hecho de investigación en la maestría y en el propio doctorado ha tenido que encontrarse con ella o tenerla a ella ahí en la mano siempre o ante los ojos, y entonces domina bastante bien y puede hablar como si lo fuera, aunque usted crea que no lo es. Gracias, maestra. Gracias, Natanael, por estar ahí siempre atendiéndonos de manera tan cordial. Hoy es viernes, será hasta el lunes, maestra. Hasta el lunes. Gracias.